¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Reciban todo mi saludo, mi aprecio, mi afecto y mi admiración por la capacidad que tienen de querer superarse. Hoy día vamos a ver, en este video voy a tratar de explicar un tema que es el inicio de la geometría y que tiene que ver directamente con los ángulos formados por dos paralelas y una secante. Aquí está. Veamos, ángulos entre paralelas. Los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante es lo que vamos a tratar en este video, que espero sea de su completo agrado y uso sobre todo. Tengo una recta. Esa recta va a estar acompañada por otra recta y estas dos rectas vamos a llamar rectas paralelas. Se llaman paralelas porque estas, por más que se prolonguen, nunca se van a encontrar. Y estas dos rectas paralelas van a ser cruzadas o cortadas por otra recta. A la recta que corta a estas dos rectas paralelas vamos a llamar recta secante. Y verán ustedes que esta recta secante ha formado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. Iremos analizando esto. Vamos a ver qué pasa. Tenemos este primer ángulo y vamos a decir que mide A. Y como sabemos, en un video anterior vimos que estos dos ángulos son opuestos por el vértice y por lo tanto este ángulo también mediría A. Si nosotros nos proyectamos un poquito a ver la figura, vemos que todo esto, toda esta región, todos estos cuatro ángulos, toda esta zona es lo mismo que todo lo que está aquí. Por lo tanto, este ángulo también será A y por ser opuesto por el vértice, este ángulo también será A. Ahora, como esos son los ángulos que hemos determinado, determinamos que este ángulo que está marcado en rojo es B y esto por ser opuesto por el vértice también será B. Aquí también ubicamos lo mismo, esto es B y esto es el ángulo B. Y como verán, estos son los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Son 8 en total, pero en realidad esos 8 solamente oscilan entre dos valores. Se han formado ángulos obtusos, mayores de 90 grados, y ángulos agudos. Antes de empezar con la explicación y aplicación de esto, miremos lo siguiente. Si yo tengo alfa y beta, estos dos ángulos, como están a un lado de una recta, van a sumar 180 grados. Y esto se va a cumplir para cualquiera dos ángulos, uno agudo y otro obtuso, que se encuentren en los ángulos formados por las paralelas. Quiere decir, este ángulo beta con este ángulo alfa van a sumar 180 grados, o este ángulo alfa con este ángulo beta van a sumar 180 grados. Esto lo debemos de tener muy en cuenta porque nos va a servir, va a ser muy útil en la resolución de los ejercicios que vamos a proponer y que les van a proponer más adelante. Por ejemplo, ese ángulo alfa es igual a ese ángulo, tienen las mismas medidas. Igual aquí, igual ahí tienen las mismas medidas. Y los ángulos agudos son beta y los demás obviamente que son opuestos por el vértice. Vayamos aplicando. Tengo ahí este primer ejercicio. Estos ejercicios van a aparecer, siempre va a aparecer esta notación indicándome de que la recta L1 es paralela a la recta L2. Esto nos garantiza de que vamos a aplicar todo lo que sabemos de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Bien, ¿qué observamos acá? Si recordamos lo que teníamos originalmente, este 140 grados está ubicado acá y este X está ubicado aquí. Ahí está. Entonces, como los dos son obtusos, estos dos son iguales. Eso quiere decir que X es igual a 140. Solucionado el problema. No necesitamos hacer más porque directamente hemos deducido la solución del problema. Vayamos a otro ejercicio. Miren lo que tenemos ahí. Esto es un ángulo obtuso porque es más de 90 grados y esto es un ángulo agudo, pero sin embargo sigamos con este razonamiento. Vamos a ubicarlo porque podemos mover de diferente manera. Miren, originalmente estaba así, pero nosotros podemos girar el ejercicio y ubicarlo de esta forma. Entonces tenemos los 8 ángulos. Vamos a recordar lo que teníamos originalmente. Este 2x se relaciona con este ángulo que se encuentra a este lado. Estamos hablando por el lado del ángulo. Y este ángulo se relaciona con este otro. Miren,
Entonces, si estos ángulos son diferentes, alfa y beta, la regla nos había indicado de que alfa más beta es 180 grados, ¿recuerda? Cuando tengamos un ángulo agudo y tengamos un ángulo obtuso, estos dos ángulos, agudo y obtuso, siempre van a sumar 180 grados. Eso quiere decir entonces que 2x más 15 es igual a 180 grados. Esto es una ecuación, sabemos cómo resolver la ecuación, los x se quedan a un lado, el 15 pasa con menos 15, reducimos 2x más x 3x igual a 180 menos 15 es 165. Lo dividimos entre 3 y obtenemos 165 entre 3, 55, que sería el valor de x, que es lo que estamos buscando. Sigamos con más ejercicios. Miren aquí. Siempre en este tipo de ejercicios nos van a proponer gráficas de esta forma y a veces un poco vamos a sentir la confusión de no saber qué hacer porque nosotros estamos acostumbrados a una propuesta diferente y lo podemos generar. Miren, tenemos eso y lo que vamos a hacer es podemos trazar estos gráficos y se darán cuenta que esto ya, toda esta zona ya tiene la forma de lo que originalmente nos habían propuesto. Esta recta no nos sirve de nada, es un distractor. Entonces, este ángulo 120 es este ángulo de acá y este ángulo 5x es este ángulo de aquí. Entonces, como son diferentes, se van a sumar. Otra forma de identificar es que esto es obtuso y esto es agudo. Y un obtuso, que es 120, más el agudo, que es 5x, nos va a dar siempre 180 grados. Resolvemos esa ecuación, 5x es igual a 180, 120 pasa con signo negativo, 180 menos 120 es 60, x es igual a 60 entre 5, por lo tanto x es 12. Solucionado el problema. Sigamos con más ejercicios. Observemos ahí. Ahora vamos a utilizar el criterio de agudo y obtuso. Este ángulo, si ustedes lo observan, es un ángulo mayor de 90 grados, es obtuso. Y este ángulo también es un ángulo mayor de 90 grados, es un ángulo obtuso. Por lo tanto, estos dos son iguales, tratándose de que estos dos son paralelos. Estos dos, L1 y L2, son paralelos. Ojo, solamente se cumple si hay dos paralelos. Entonces, si son iguales, igualamos estas expresiones. 3x más 40 es igual a 2x más 70. Resolvemos la ecuación. El 2x estaba con más, pasa con menos. El 40 está con más, pasa con menos. X es igual a 70 menos 40, 30. Ahí está resuelto el problema. Nos piden solo determinar x. Si nos pidieran determinar los ángulos, reemplazaríamos 2 por 30, 60. 60 más 70 sería 130. O sea, todo este ángulo valdría 130. 3 por 30, porque x vale 30, es 90, más 40 sería 130. Por lo que de alguna manera podríamos encontrar el valor del ángulo en el cual está participando la variable x, pero eso no nos piden. Ahora, lo único que vamos a hacer es determinar el valor de x. Sigamos con más ejercicios. Observemos aquí. Este es un ángulo agudo y este es un ángulo obtuso. Miren la medida que tienen, ahí están los ángulos agudos. Esto y esto son iguales, pero este no participa, el que participa es este de acá. Y vemos que es obtuso. Por lo tanto, como este es obtuso y esto es agudo, cuando tenga un agudo y un obtuso, se suman y me tiene que dar 180. Resolvemos esa ecuación, 3x más x igual a 180, 20 pasa con menos 20, 40 pasa con menos 40. 4x es igual a 180 menos 20 menos 40 es 120. Lo dividimos entre 4, x es igual a 120 entre 4, x es 30. Resuelto el problema. Sigamos con más ejercicios. Esto es un caso especial. Podemos aplicar una propiedad aquí. Esta propiedad dice lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos de saber? Si yo tengo dos paralelas y tengo estas líneas que se encuentran dentro de las paralelas formando un ángulo, la propiedad dice que el ángulo que mira hacia un lado, recuerden bien esto y recuerden bien esto, el ángulo que mira hacia un lado es igual a la suma de los dos otros ángulos que se encuentran dentro de las paralelas y que se orientan hacia el lado opuesto. Quiere decir que este ángulo X que se orienta hacia el lado derecho será igual
a la suma de los ángulos que se orientan hacia el lado izquierdo. Aquí está. Entonces, tomando en cuenta esto, recuerden que alfa y teta en este caso son ángulos que se encuentran dentro de las paralelas, no pueden estar afuera, no deben estar afuera. Nos conviene que estos se encuentren adentro. Vamos a ver qué hacemos aquí. 20 está afuera, sin embargo es opuesto con este ángulo de aquí, por lo tanto ese ángulo valdría 20, ya está. 130 está afuera, necesitamos que se encuentre adentro, pero recuerden que todo esto es 180. Pero como esto vale 130, a 130, ¿cuánto le falta para hacer 180? 50. Ya tenemos los dos ángulos. Por lo tanto, el ángulo que se orienta hacia la derecha, que en este caso es X, es igual a la suma de los dos ángulos que se orientan hacia el lado izquierdo. Entonces, X vale 70 y resuelvo el problema. Recuerden bastante esta propiedad. Analícenlo, obsérvenlo. El ángulo que se orienta hacia un lado es igual a la suma de los ángulos que se orientan hacia otro lado. Van a haber ejercicios donde van a haber muchos ángulos cruzados y esto se puede reducir en lo siguiente. La suma de todos los ángulos que se orienten hacia un lado será igual a la suma de todos los ángulos que se orienten al lado opuesto. Aquí no hay ningún problema porque son solo dos ángulos que van hacia el lado izquierdo y un solo ángulo que va hacia el lado derecho. La suma de los que van al lado izquierdo es igual a los que se orientan al lado derecho y por eso aplicamos esa propiedad. Sigamos con los ejercicios. Miren aquí. Me dicen en la figura L1 y L2 son dos rectas paralelas y me piden encontrar alfa más beta. Para eso necesitamos encontrar el valor de alfa y encontrar el valor de beta para luego efectuar esta operación. Entonces, comencemos con alfa, porque estos dos están relacionados de alguna manera. Recuerden que este 2 alfa y 3 alfa menos 20 es agudo, esto es agudo, y 2 alfa también es agudo. ¿Se dan cuenta que aquí se forma una Z? Esto puede ser un recurso para indicarnos que si se forma una recta entre dos paralelas, los dos ángulos que se encuentran ahí son iguales, ya que este es agudo y este es agudo. Si los dos son agudos, entonces 3 alfa menos 20 es igual a 2 alfa, son iguales. Resolvemos esta ecuación, 3 alfa menos 2 alfa es igual a 20, 3 alfa menos 2 alfa es igual a 20. Ya encontramos el valor de alfa. ¿Qué hacemos para hallar el valor de beta? Observamos acá, beta más 10 y 3 alfa menos 20 son opuestos. Miren, son iguales. Por lo tanto, son iguales. 3 alfa menos beta es igual a 3 alfa menos 20, perdón, 3 alfa menos 20 es igual a beta más 10. Pero yo ya sé el valor de alfa y alfa vale 20, lo reemplazo. 3 por 20 menos 20 es igual a beta más 10. Y aquí tenemos que 3 por 20 es 60 menos 20 es igual a beta más 10, 40 es igual a beta más 10, 40, 10 está con más, pasa con menos, igual a beta, 40 menos 10 es 30 igual a beta. Ya tengo alfa y ya tengo beta. Por lo tanto, lo que a mí me piden no es encontrar solamente alfa o solamente beta, me piden encontrar la suma de alfa más beta. Como alfa es 20 y beta es 30, sumamos, alfa más beta será 50 y ahí queda resuelto este ejercicio. Sigamos con otro. Esto es muy interesante porque no tiene la forma de lo que nosotros venimos trabajando. O sea, no tiene esta forma donde veamos dos paralelas que estén cortadas por una secante. Sin embargo, recuerden que en un ejercicio anterior hemos podido construir trazando líneas. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer lo siguiente. Ustedes pueden hacerlo de otra manera, encontrar otra forma de resolver esto. Miren aquí. Yo resuelvo esto de la siguiente manera. L3 lo prolongo y L2 también lo prolongo y aquí tengo las dos paralelas y la secante. Como esto es agudo y este ángulo de aquí también es agudo y están entre las dos paralelas con la misma secante, significa que ese ángulo son iguales 60 grados. Y recuerdan ustedes que si ustedes observan, se ha formado un triángulo aquí. Y como sabemos, la suma de todos los ángulos de un triángulo es siempre 180.
60 más 45 es 105. ¿Cuánto le faltaría a 105 para hacer 80? 75. Por lo tanto, este ángulo de acá, ahí está, 75. 45 más 60 me da 105, a 180 le quito 105, me da 75. Este ángulo vale 75. Y todo esto, ¿cuánto vale? O sea, x más 75, para hallar x más 75 es igual a 180 porque está sobre una línea. Miren ustedes aquí, x más 75 está sobre esta línea. Y cuando se encuentra a un lado de la línea, los ángulos suman 180. En este caso son solamente dos ángulos, x más 75 es 180. Por lo tanto, x es igual a 180 menos 75, x vale 105 y por lo que queda resuelto el ejercicio. Sigamos con este. Siempre nos van a dar figuras. Recuerdan que L1 y L2 simplemente nos indican para garantizarnos que estas dos son paralelas. Muchos utilizan esto porque saben que esto es 90 grados. Sin embargo, estos son distractores. Entonces aquí tenemos que analizar. Analizar es ver qué datos me sirven y qué datos no me sirven. Por un momento yo puedo obviar todo esto. Lo obviamos. Y solamente trabajamos con estas dos paralelas y con esta secante. Y los distribuimos. Como estas dos son paralelas y esta es la secante, esto ni lo tomo en cuenta, menos esto. Entonces decimos, si esto es 35 y es agudo, busco los agudos que se encuentran entre las dos paralelas y la secante, que vendría a ser esto y también vendría a ser esto. Ahí está, estamos trabajando solo con esos. Y se dan cuenta que ese ángulo 35 es lo mismo que ese ángulo que se encuentra ahí. ¿Se acuerdan que les mencioné de la z para tomarlo como recurso? Por lo tanto, ese ángulo vale 35. Y como estos dos ángulos están en una línea, 35 más x más 10, o sea, este ángulo de acá, la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, 35 más x más 10 es igual a 180. Resolvemos eso. 35 pasa con menos, 10 pasa con menos y obtengo que 180 menos 35 menos 10 es 135. Por lo tanto, x vale 135. Otro ejercicio. Miren aquí. Aparece alfa, alfa y x. Para encontrar el valor de x, de alguna manera tengo que recurrir a alfa porque con esto puedo encontrar este valor de x. Y lo voy a usar. Miren, trazo estas dos rectas y ahí tengo mis dos rectas paralelas y una secante. Por un momento voy a obviar esto como si no existiera. Como 2 alfa es agudo y 4 alfa es obtuso, yo sé que la suma de los dos, miren, son diferentes. 4 alfa es más grande, 2 alfa es más pequeño, es agudo. Por lo tanto, 2 alfa más 4 alfa es igual a 180. Eso me da 6 alfa igual a 180, lo divido entre 6, alfa es igual a 30. Ya encontré el valor de alfa. ¿Y qué voy a hacer con alfa? Lo llevo acá. 2 por 30 será 60. Y recuerdan ustedes que dijimos la famosa z, el recurso de la z, como esto es paralelo a esto, si no fueran paralelos no se puede cumplir. Pero aquí me están diciendo que L1 es paralelo a L2. Como L1 es paralelo a L2, estos dos son agudos, porque esto es su secante. Entonces, miren, ahí está. X es igual, por lo tanto, a 60. Solucionado el problema. Recuerden, este ángulo agudo es igual a este ángulo agudo porque corresponden a las dos paralelas y su respectiva secante. Terminemos con esto. Al principio nos va a costar un poco entender, pero yo sé que viendo varias veces esto, buscando una orientación, lo van a entender mejor, pero al menos vamos a tener una idea de lo que vamos a hacer. Como son muchas líneas y necesito encontrar x, yo necesito primero auxiliarme de A. Y para eso lo que voy a hacer es por un momento considerar primero, identificar las rectas paralelas y las líneas con las que voy a trabajar. Esta x, por un momento lo voy a obviar, lo vamos a desaparecer. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de una propiedad que hablamos de que los ángulos que se orientan hacia un lado es igual a la suma de los ángulos que se orientan a otro? Pero estos tienen que ser internos.
Este está adentro, perfecto, pero esto está afuera. Pero lo que vamos a analizar primero es que esos dos ángulos sumados me tienen que dar ese tercer ángulo. Pero necesito este ángulo de aquí, que no está adentro, está afuera. Sin embargo, yo sé que la suma de estos dos es 180. Si esto vale 150 menos 2a, para obtener esto, tendríamos que restarle a 180 este ángulo que se encuentra ahí. ¿Es así? Ya está. Entonces, ya tenemos la expresión matemática que representa a este ángulo. Todavía no es el resultado, es la expresión matemática. Tenemos que acostumbrarnos a manejar expresiones algebraicas que nos dicen lo que está ocurriendo. No nos dan un resultado, pero nos dicen qué está ocurriendo. Si todo esto, miren ustedes, dijimos que todo esto era 180 y que el ángulo que se encuentra afuera es 150 menos 2a. A 180 le quito 150 menos 2a y me va a dar el ángulo. ¿Cuánto es? No sé. No necesitamos saber todavía no, pero al menos debemos de buscar una expresión que lo represente. Entonces, hacemos 180 menos 150 menos 2a. Ahora aplicamos la propiedad que habíamos dicho, los ángulos que miran hacia un lado o se orientan hacia un lado es igual a la suma de los ángulos que se orientan a otro. Por lo tanto, este ángulo, 180 menos 150 menos 2a, más a más 20, que son los ángulos que se orientan hacia el lado derecho, tendría que ser igual al ángulo que se orienta hacia el lado izquierdo. Entonces sería igual a 8a más 10. Aquí nos debemos de tener mucho cuidado con los signos. Cuanto más se complican los ejercicios, más atención y concentración debemos de tomar en los detalles. ¿Cuáles son los detalles? Por ejemplo, el signo. Como este signo menos va a afectar a los signos que se encuentren dentro del paréntesis. Y lo primero que vamos a hacer es sacar los signos. Por lo tanto, tendríamos 180 menos por más menos 150. Menos por menos más 2a. Todo lo demás se copia igual, ahí está. Entonces desapareció el paréntesis. Recuerden, cuando un paréntesis está precedido a su izquierda por el signo menos, esto va a desaparecer a los paréntesis y va a introducirse cambiando el signo de todos los números o expresiones que se encuentren dentro del paréntesis. Y ya sabemos resolver esto. Colocamos 2a más a, el 8a no está en su sitio, está con signo más, pasa con signo menos. El 10 está en su sitio, 180 está con más, pasa con menos, 150 está con menos, pasa con más, y el 20 está con más, pasa con menos. Reducimos 2a más a, menos 8a es menos 5a, porque 2a más 1a, 3a, más 3a menos 8a, como son signos diferentes, se restan, es 5 y se coloca el signo del mayor, menos 5a. Esto va a ser igual, 10 menos 180 es menos 170, y más 150 menos 20 es más 130. Menos 5a es igual, menos 170 más 130 es menos 40. Lo divido entre 5 a los dos y obtengo menos a igual a 40 entre 5, menos 8. Recuerden que la variable no puede quedar negativa. ¿Qué hacemos? Simplemente cambiamos de signo a todo. A es igual a 8. Ya está, encontramos el valor de a. Ahora, con este valor de a vamos a comenzar a analizar situaciones. ¿Por qué? Porque en el ejercicio es esto lo que nos piden. Es esto que habíamos escondido un poco para no distraernos en la apreciación o descripción de la figura. ¿Qué vamos a hacer? Como ya sé que a vale 8, lo voy a reemplazar ahí, porque recuerden que aquí era 150 menos 2a, pero en vez de a voy a poner 8, por lo tanto se convierte en 150 menos 2 por 8. 2 por 8, 16. Y 150 menos 16 es 134. Puse 144, esto está mal. 144, 180, ahí tendría que ser 134, 180 menos 134 sería 36. Y ahí está mal, está mal. Les sugiero que trabajen esta parte. No lo voy a volver a hacer porque hay que editar mucho. Entonces lo que van a hacer, lo que les sugiero es que con los datos que les he dejado
Aquí nos hemos quedado. Terminen ustedes todo esto, porque va a salir 2 por 8, 16, 150 menos 16 es 134. Si esto es 134, lo de aquí tendría que ser 46. 46. Y como esto es un ángulo recto, si esto es 46, ¿cuánto le faltaría a 46, que es el valor de x, para que me dé 90? Tendría que ser 44. Entonces el valor de x es 44. ¿De acuerdo? Yo les pido disculpas por esto, pero de todas maneras, creo que puede ayudarnos esto de haber encontrado el valor de a. Vamos a editarlo para la próxima. Hay una urgencia de este video y es por eso que lo dejo. Por ahora lo voy a publicar. Muy bien, que tengan un buen día. Los felicito. Mil disculpas por estos errores. Confíen en ustedes, sobre todo, principalmente en ustedes, porque la persona más importante para todos debe ser cada uno de ustedes. Para ti que me estás escuchando, ¿sabes quién es la persona más importante? Tú. Y lo que debes hacer es que esa persona importante sea cuidada por ti, sea progresada cada día por ti. Cada día tiene que ser mejor, en todo aspecto, en todo. El mundo necesita de los que quieren ser mejores, porque siendo mejores, el mundo se va a hacer mejor. Es causa y efecto. Si tú cambias y logras ser un día una mejor persona, ese día las personas que se encontrarán junto a ti serán mejores personas, porque tú los inspirarás o tú no permitirás que no sean mejores personas. Lo que has hecho en este momento de estar escuchando este video dice mucho de tu capacidad de querer lograr cosas importantes, porque invertir tanto tiempo o este tiempo en escuchar lo que yo te propongo, lo que yo te sugiero, significa que tienes el ímpetu, el deseo de querer aprender, y te felicito. Te sugiero que observes otros videos, hay muy buenos, mucho mejores, y consulta con tus maestros y acostúmbrate a leer un libro. Es importante, porque los libros nos dicen siempre la verdad, siempre la verdad. Que Dios te bendiga, recuerda que la familia es muy, muy importante y nos vemos en otro video.